Aquello de, bueno, no solamente las instituciones, también tiene que haber un cierto tejido social, ¿no? Y voy a utilizar esto para relacionarlo con cómo Futuro Vegetal ha teñido de rojo la lona del odio de Vox. Y es que el colectivo Futuro Vegetal ha teñido, de rojo la pancarta gigante que Vox había colocado en el centro de Madrid y que lanzaba un mensaje contra el feminismo, las personas LGTBIQ+, o el independentismo catalán. Y en efecto tenemos, pues una conexión con Sam Gómez de Futuro Vegetal, que va a comentarnos hoy esta acción que han desarrollado. Sam, muchísimas gracias por acompañarnos en el tablero. ¿Qué nos podéis contar de esta acción que se suma a muchas más que ya habéis realizado y a las cuales también le hemos dado aquí cobertura en el tablero? ¿Se está reavivando, digamos, la pulsión social con colectivos como el vuestro, pues viendo lo que se nos viene encima probablemente? Sí, muchas gracias. Bueno, habíamos visto, sobre todo últimamente que se acercan las elecciones, que muchos partidos intentan apropiarse de movimientos sociales, como puede ser el LGTBIQ+, y desde un lado igual se aprovechan de ellos siendo más exclusivos, como he visto alguna persona en Twitter, desde la izquierda, pero desde la derecha obviamente Vox es como el culmen de coger un montón de colectivos y a la basura, así en su movimiento LGTB, el feminismo o el movimiento Ocupa. Y bueno, dos de sus compañeras fueron con dos extintores, con pintura roja y negra, y la rociaron sobre la pancarta. Estamos en un momento crítico que vemos que la crisis climática no se va a solucionar desde las instituciones y que es obvio que nos acercamos, es como dice el documentalista Camino a la extinción se produce a través del fascismo, del camino al fascismo. Y Vox es un partido que obviamente tiene unas propuestas fascistas y aún así está aprovechando para meter un discurso pseudo-ecologista en su programa, con propuestas obviamente que son una locura y que son totalmente insuficientes. Pero es eso básicamente. De acuerdo, Sam. Pues nada, pues muchísimas gracias por acompañarnos en el tablero y seguiremos de cerca las distintas acciones que desarrolléis desde Futuro Vegetal, desde las organizaciones ecologistas y en general desde el tejido social, que tanta falta nos va a hacer y nos viene haciendo falta desde hace ya mucho tiempo. Gracias por acompañarnos en el tablero. A nosotros. Me voy con Paola sobre la acción de Futuro Vegetal, sobre lo que ha supuesto también ese cartel, esa lona del odio por parte de Vox, que además se asemejaba, ¿no?, a también iconografía propia del franquismo en nuestro país o de lo que fue el bando nacional en la guerra civil, el mal denominado bando nacional, bando sublevado, que también, ¿no?, pues barría hacia la basura todo aquello que suponía progreso, todo aquello que suponía libertad y que, como siempre ha hecho la ultraderecha, sea cual sea la forma en la que se escenifique, pues quiere barrer todos los derechos conquistados por la gente trabajadora y por la gente común y corriente. Me voy con Paola. Bueno, yo en primer lugar quiero decir que me parece maravillosa la acción que hace toda esta gente tan joven, además, que aportan muchísima esperanza al futuro de nuestra sociedad y que demuestran que la juventud ni pasa, ni está desmovilizada, ni leches. O sea, están a tope y son ejemplo para muchas de nosotras. Eso en primer lugar. En segundo lugar, creo que esta acción de Futuro Vegetal es muy importante porque ilustra muy bien la importancia de la interseccionalidad de las luchas que impugnan todo el sistema capitalista y patriarcal, que al final se retroalimenta todo el tiempo, cargándose nuestro planeta, cargándose a las personas más vulnerables que habitan nuestro planeta y condenando a las mujeres a esos lugares de sostenimiento de las vidas que verdaderamente importan, que siguen siendo las de los hombres blancos, cis, heterosexuales, con una posición económica determinada en Occidente. Entonces creo que es muy importante que existan estas acciones que parecía que se identificaba un poco el tema de Futuro Vegetal solamente con una lucha contra el cambio climático y han demostrado que no, que al final son indisociables la lucha contra el cambio climático de la lucha por los derechos LGTBIQ+, de la lucha por los derechos feministas, también de la lucha antirracista, que al final estamos todas un poco a una, ¿no? Y que o estamos juntas contra ese aparato que busca ir contra los derechos de todas nosotras o no podemos hacer nada. ¿Relova? Sí, que está interrelacionado, ¿no? Lo que decías, que nuestro derecho a existir, a amar libremente, a vivir, en definitiva, depende de tener aire limpio y un planeta habitable y depende de que se reconozca nuestra orientación sexual, ¿no? Por ejemplo, es decir, no hay una separación de luchas, ¿no? Decíamos antes que hay un feminismo que le molesta al PSOE. Yo creo que también hay un ecologismo que es profundamente incómodo para un partido socialista que está muy cómodo parcelando luchas para evitar que se interconecten y que cojan fuerza, como hace Futuro Vegetal, que creo que usa una de las armas más desaprovechadas y más importantes que tenemos, que es la desobediencia civil. Porque justo acabamos de hablar del Poder Judicial, sabemos que la ley será legal pero no siempre es justa.
Y creo que el ecologismo está siendo punta de lanza y que no es solo, como dijo hace poco Yolanda Díaz en Doñana, que toda política es una política climática, sino que a día de hoy el ecologismo es la punta de lanza del antifascismo, por una reacción muy lógica, y es que en un contexto de escasez, de expolio acelerado de los recursos, la reacción lógica de la gente acostumbrada a un determinado nivel de vida, y en España y en Europa estamos acostumbrados a ese nivel de vida, es replegarse en ese privilegio. A mitad de año aproximadamente, y estamos ya en verano, España ya ha consumido la totalidad de sus recursos naturales y necesita recursos energéticos, naturales, materiales, que está apropiándose del tercer mundo. Por tanto, el cierre autoritario que expolia a terceros países, que expolia a otros pueblos para mantener unas condiciones de vida que son insostenibles, eso es el fascismo que va a llegar. Es un fascismo proteccionista, es un fascismo xenófobo, es un fascismo que va a usar la emergencia climática para fortalecerse. Por eso creo que esta protesta que trata de dar ese aldabonazo, de llamar la atención sobre la amenaza del fascismo, creo que es una de las tareas, efectivamente, que hace que el ecologismo sea hoy antifascista y que reclama a todas las fuerzas progresistas y a toda la ciudadanía a que participemos de los movimientos sociales, de las instituciones, de nuestros propios hábitos y consumos de vida, de esa lucha para poner freno a esa llamada de atención que en su cara más gris, más negra, más horrible es la lona de Vox, pero que también es el chuletón al punto de Pedro Sánchez y no debemos olvidarlo, ¿no? Arroyo. Sobre esto último precisamente, porque creo que la clave a veces cometemos el error de pensar que el racismo ha aparecido con Vox, que el negacionismo de la emergencia climática ha aparecido con Vox, que no, la salida fácil, siendo un antifascista, yo a cabal, pero es verdad que me parece que es una salida fácil porque es como no lo habéis hecho todo bien, hay que decirles, ¿no? Y que en realidad Vox es utilizado también porque vosotros habéis generado el caldo de cultivo para que estos discursos calen. Esto lo decimos mucho en los movimientos antirracistas, precisamente porque sabemos que las políticas de extranjería racista son previas a Vox. Esto no es casualidad. Y las políticas antiecologistas son previas a Vox también. ¿Y por qué creo que esto es importante vincularlo? Porque yo digo sí. Claro, lo de la lona me parece a mí una vergüenza, pero también me parece una vergüenza que haya estado tanto tiempo puesta y en efecto puede ser una cosa legal, pero hay muchas cosas legales que yo creo que nos deberían llevar a impugnar las leyes y no aceptar las leyes, que son cosas distintas, como no sé, se me ocurre, cuando por ejemplo en plena campaña electoral se evitó que Podemos pudiera participar en los spots difundidos en RTVE y pese a que algunos decían que era la legislación vigente, yo digo no, desde las izquierdas precisamente impugnamos que existan legislaciones que reducen espacios democráticos. Del mismo modo aquí, pues puede ser la ley vigente, pero es como, por favor, lo que están haciendo es no solamente odio explícito además, una cuestión muy vistosa, en una lona, en un lugar de mucho tránsito, sino que además están planteando un proyecto de país completamente, insisto, incompatible con la vida y etcétera, etcétera. Entonces, esto ya me parecía de por sí escandaloso. Pero cuando hablamos de ecologismo, luego puede parecer muy fácil esos discursos que también son de estas empresas que se ponen de pronto super gay pride en este mes, pero que sabemos que muy bien eso es solamente un decorado de sus logos, porque luego siguen operando de una serie de formas abusivas en lo laboral, por ejemplo, con el colectivo LGTBI, si es que acaso los contratan, por decir una cosa. Y creo que esto es importante ponerlo sobre la mesa porque luego está el ecologismo de verde descafeinado y está el ecologismo real. El ecologismo real, en efecto, siempre va a tocar el sistema económico. ¿Por qué? Porque para mí una política ecologista, por ejemplo, por decir una cosa, es prohibir las puertas giratorias. Anda que Pedro Sánchez se va a atrever alguna vez a prohibir las puertas giratorias, que sería pelearse con todo su partido, básicamente, que son especialistas en girar la puerta siempre que salen del Consejo de Ministros. Obviamente eso no va a pasar. Pues bueno, poco ecologismo se va a lograr si luego de ocupar una cartera ministerial la tienes muy fácil yéndote a los consejos de administración de eléctricas y de otra serie de empresas que son las que tienen la responsabilidad mayor en que estemos como estamos en términos climáticos. Entonces, claro, por supuesto que el ecologismo es una punta de lanza, el feminismo también es una punta de lanza, pero creo que la clave es entender también que Vox al final representa, como decimos, la versión de los 5 chupitos después de políticas que ya estaban siendo implementadas por el Partido Popular y el Partido Socialista a la vista y paciencia de todos, y creo que eso hay que denunciarlo para realmente combatirlo. Y creo que está muy bien lo que hacen estos activistas, estas activistas jóvenes. Me parece que en efecto, igual que Paula, creo que es esperanzador, pero tenemos que estar a la altura, nosotros y nosotras también, y eso quiere decir forzar a nuestras formaciones políticas a dejar los discursos un poquito en casa y empezar las acciones. Y las acciones son a veces decir cosas incómodas. La desobediencia civil también está en los platos de televisión. La desobediencia civil también está en los debates electorales. Y eso me gustaría verlo en las izquierdas.
Sí, a mí hay una cosa que sobre la cuestión del principio de legalidad, que esto es un concepto relativo, ¿no?, en nuestro país, porque claro, es ilegal esto, pero y se supone que es el Hotel Algarrobico es ilegal hace mucho tiempo y ahí sigue, y además están buscando la manera de que no ocurra nada, y los pozos ilegales de Doñana son conocidos de hace ya mucho tiempo y están suponiendo un impacto y tampoco termina de haber consecuencias inmediatas. A mí una cosa que planteaban en el discurso cuando hemos escuchado antes al portavoz de Futuro Vegetal, que me parecía muy interesante, que era la conexión que existe entre la emergencia climática y la posibilidad de opciones fascistas, que es al final es la prevalencia del más fuerte sobre el débil, porque es la lógica sobre la que se sostiene el fascismo. Y además yo ahí le pondría un elemento a continuación. Es el fascismo, y el fascismo siempre es la guerra. Y creo que eso es un elemento que además en estos momentos es una de las principales debilidades de las posiciones democráticas en Europa. No ser capaces de vincular que esa emergencia climática tiene como consecuencia la amenaza del fascismo, y que el fascismo siempre tiene como consecuencia la amenaza de la guerra, como estamos viendo en el este de Europa y como estamos viendo en otras partes del mundo, por algo que se comentaba antes, porque es que lo que se plantea en esa lógica imperial es la depredación de los recursos naturales de otros, ¿no? Lo hemos visto como en la guerra de Ucrania ha impactado, por ejemplo, en el precio de los alimentos, al ser uno de los campos de cereal de toda Europa. Es decir, el impacto climático de una sequía combinada con una guerra... En África. O en África, acaban de viajar los jefes de Estado de muchos estados africanos, siendo los principales interesados, que tienen interlocutores tanto con Rusia como con Ucrania, que necesitan la paz para abordar la emergencia alimentaria que supone esta guerra para mucha gente, ¿no? Que uno de los principales graneros del mundo se haya convertido en un campo de batalla es un drama para aquellos que viven allí, pero es un drama para millones de personas en todo el mundo. Uno de los países más imperialistas de Europa, precisamente en África, que es Francia, lo que ha hecho en su país es prohibir a Les Soulèvements de la Terre, que es el equivalente de desobediencia civil del movimiento ecologista allí. Y es un poco lo que nos espera en España, yo creo, si gana la ultraderecha en este país. En fin, pues con esto vamos a irnos justo a otro tema en cuestión, pero me voy con Pablo antes de que me pida turno. Yo quería intentar explicar una cosa, a ver si soy capaz, porque a raíz de lo que estaba diciendo Rafa un poco, ¿no? La necesidad de interseccionalidad a la hora de hablar de la lucha contra el cambio climático es clara. La interseccionalidad con el movimiento feminista, con los movimientos LGTBI, también con la lucha contra los poderes económicos, porque al final todo el sistema que tenemos se basa un poco en la construcción del paradigma del hombre champiñón, del que habla la economía feminista y habla Amaya Pérez Orozco, que es ese sujeto capaz de dedicarse a producir de manera ilimitada, que no tiene necesidades básicas ningunas, no tiene necesidad de ir a hacer pis, pero tampoco tiene necesidad de comer, cenar, de criar a los niños, no se pone enfermo y que es capaz de autorreproducirse a sí mismo y dedicarse en plenitud absoluta a producir pues eso, de forma ilimitada, explotando todos los recursos posibles como si también fuesen ilimitados, y sobre este paradigma se construye tanto el modelo patriarcal como el modelo capitalista, como el modelo racista que expolia a los países tradicionalmente denominados como tercer mundo. Y entonces, hasta que no impugnemos desde una mirada interseccional todo lo que implica esa conceptualización paradigmática, no vamos a poder generar un cambio real. De hecho, es que ya hemos visto la aparición incluso de movimientos ecofascistas que sí que entienden que se están terminando los recursos de la tierra, pero su solución no es reducir el nivel de productividad o limitar la acumulación ilegítima de beneficios por parte de algunos, sino que son la clásica gente que durante la pandemia del COVID decían que estaban en contra de las vacunas, porque bueno, así se hacía una pugna natural de un poco darwinista, ¿no? De la gente que sobraba en el mundo, para quedarse ellos con los recursos, seguir pudiendo explotarlos, seguir pudiendo tener la vida maravillosa que quieren. Y aquí yo siempre recuerdo una frase de Angélica Lidl que decía: ojalá sobrevivan los débiles, porque si sobreviven los fuertes estamos perdidas. Y ojalá sobrevivamos las débiles. Entendiendo además que somos débiles por cuestiones materiales concretas de este sistema que buscan preservar, porque no es que nacemos débiles. No, debilidad entendido como una reivindicación política de lo que nos asignan, y no de que no tengamos capacidad ni agencia para cambiar las cosas, ni de que estemos condenadas esencialmente a desaparecer del mapa nosotras.